Un cordial saludo a todos. En el día de hoy vamos a hablarles de tres términos muy importantes dentro de la psicología social. El grupo de nosotros está conformado por Judy Rodríguez, Nelcy Pava, John Carmona y quien les habla, Sebastián Cifuentes. Vamos a hablarles acerca de los tres términos que son estereotipo, prejuicio y discriminación. Para eso vamos a empezar con la importancia de estos términos que son importantes dentro de una sociedad. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que simplifican y ordenan nuestro medio social, contribuyendo hacia la comprensión del mismo. Además de eso, facilitan la identidad social e integración grupal y el ajuste a unas normas sociales. Su conocimiento es fundamental para entender los procesos de discriminación social. Ahora vamos a hablar de prejuicio, que nos va a hablar mi compañera Nelcy. Eh, bueno, primero que todo vamos a mirar qué es un prejuicio. Son las actitudes y opiniones por lo regular negativas respecto de los miembros de un grupo. Son la evaluación de alguien basada únicamente en su raza, en el sexo, la religión, a que forma parte de otro grupo. Los prejuicios positivos se prestan cuando se evalúa de forma positiva a los miembros de un grupo. Según Devine, es una cuestión que afecta a todos, ya que todos somos susceptibles de ser sus víctimas o sus causantes. El prejuicio siempre va dirigido a un grupo de un contexto determinado, se manifiesta como una actitud negativa y una serie de conductas discriminatorias que la acompañan. Dentro de los prejuicios, pues tenemos unos tipos de prejuicios. Una persona o un grupo de personas puede llegar a desarrollar un prejuicio hacia otro grupo, principalmente debido a las siguientes cuestiones. Hay un prejuicio religioso, que en este caso una persona o un grupo de personas desarrollan un prejuicio hacia aquel grupo de individuos que practican una religión distinta a la suya, esto por considerarla errónea y no verdadera. El prejuicio racial. Las personas pertenecientes a una raza en particular desarrollan este juicio preconcebido hacia todas aquellas personas que pertenezcan a otro origen étnico. Por ejemplo, la idea preconcebida de que las personas de color son agresivas o peligrosas. Hay un prejuicio por género, en este caso son las mujeres las que son víctimas normalmente de un prejuicio de esta clase. A lo largo de los años la mujer ha sido considerada como menos capaz que el hombre para realizar diversas tareas, principalmente aquellas que implican fuerza física o capacidad intelectual. Y por otro lado, se considera que son ellas quienes deben hacerse cargo de esas ciertas actividades, como es el caso de las labores del hogar o el cuidado de los hijos. Tenemos el otro prejuicio, que es por orientación sexual. En este caso, las víctimas de estos prejuicios son los homosexuales o transexuales, ya que son considerados por algunos grupos como anormales. Antiguamente este tipo de prejuicios estaba mucho más presente. Poco a poco las sociedades han ido cambiando su percepción en cuanto a este grupo social. Y tenemos el quinto prejuicio, que es el por aspecto físico. Pues siempre han existido diversos estándares de belleza que es necesario cumplir ante la sociedad. Lo más importante son la juventud, la delgadez. Si una persona no cumple con este aspecto físico, podría llegar a ser víctima de prejuicio. Es necesario mencionar que son las mujeres a las que se les exige con mayor dureza el cumplimiento de estas características físicas. Dentro del tema que yo estoy explicando, pues tenemos 10 ejemplos de prejuicios. Ejemplo, Rocío piensa que todas las personas de Medio Oriente son terroristas y por lo tanto hay que tenerles miedo. Otro ejemplo, Octavio considera que las mujeres no son capaces de hacerse cargo de puestos altos, ya que son tan inteligentes como los hombres. Otro dice que Martín considera que los judíos son personas codiciosas y malintencionadas. El otro podría ser Carmen, es una estudiante de ingeniería, cree que los estudiantes de licenciatura no son
no son inteligentes. Otro ejemplo podría ser: Mariana cree que su compañera Lucía es fea, puesto que tiene un sobrepeso. Otro puede ser que Juan cree que su compañero Joaquín es un pervertido, puesto que es homosexual. Claudia cree que viajar a un país de Medio Oriente es sumamente peligroso, puesto que ahí todos son terroristas y violentos. Y tenemos otros últimos que dice: Liliana se encuentra con un hombre de origen afroamericano en la calle y decide ir por otro lado, ya que piensa que la puede atacar. Ramiro considera que su esposa tiene la obligación de atenderlo y de hacerse cargo de sus hijos, ya que ella es mujer. María cree que su abuela no es una persona capaz, ya que es muy vieja y por lo tanto no puede hacer nada. Pues concluyendo, pues siempre el prejuicio siempre lo damos a personas, a etiquetas, a lo que yo asigno. Siempre está involucrado los sentimientos, las actitudes negativas hacia otras personas por pertenecer a un grupo, por tener otras razas, y pues obviamente a raíz de eso se va formando una discriminación. A continuación mi compañera va a hablar sobre el estereotipo. Bueno, en esta ocasión yo vengo a hablar sobre los estereotipos. El estereotipo es la atribución a características propias de un individuo o de un grupo. Son atribuciones a un grupo social. Estas características pueden ser por la vestimenta o por el carácter del individuo o del grupo. Hay factores que influyen en la clasificación. Los medios de comunicación son un factor importante que influye pues en estos factores, porque los medios se encargan de propagar los estereotipos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de eso son los estereotipos de belleza. Colocan unos estándares que salen de la belleza promedio. Entonces, en ese caso, pues, no es realmente lo que está en la cotidianidad, sino es un prototipo de belleza que aumenta la posibilidad de que la gente del común se sienta con problemas de baja autoestima, también tenga problemas, de pronto presente problemas de bulimia y anorexia, porque este tipo o figorexia, porque este tipo de estereotipos muestran unas mujeres y unos hombres con unos cuerpos delgados y monumentales. Entonces, pues alcanzar esos estándares de belleza es complicado y pues todas las personas no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, es algo que se ha metido. Los medios de comunicación tienen una influencia muy fuerte en las decisiones que tomamos. Si nos ponemos a ver en el caso de la fotografía, hay cosas que muestran en la publicidad que pues son lejanas al prototipo de mujer pues que vemos en el cotidiano, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a colocar un ejemplo. En el cine hay, digamos, esta saga de Crepúsculo, colocan a dos hombres que tienen unas características físicas bastante notables, ¿sí? Dos prototipos de hombres, tanto moreno como el hombre blanco, que es como de pronto ese ideal que tienen las niñas, y colocan a una niña con unas cualidades bastante comunes y simples. Entonces, ¿qué es lo que están promoviendo ahí? Están promoviendo, están diciendo que muchas mujeres tienen que aspirar a ese tipo de hombre, y si nos ponemos a ver en la realidad, pues
la verdad, pues no es ese tipo de hombre, así pues no es muy común en el ambiente. Entonces eso hace que también los chicos se sientan disminuidos por ese tipo de propaganda, que lo que hace es distorsionar realmente la realidad. ¿Qué hace el estereotipo? Es tapar la realidad y tapar la verdad y suplantarla con algo que realmente es inalcanzable en ocasiones. En cuanto a la de belleza y en cuanto a las tendencias de moda, pues porque todos no tenemos la misma estructura corporal como para lucir muchas prendas, y no todas tenemos la misma condición o la misma adaptabilidad para usar cierto tipo de ropa. Entonces, si no estamos a la moda, entonces es como si nos excluyeran, y es encasillarnos o etiquetarnos que estamos o no estamos a la moda. Entonces esos estereotipos de moda también distorsionan un poco la individualidad y el desarrollo de la libre personalidad del individuo como tal. ¿Qué podemos decir? Otra de las características por la que se da el estereotipo es el aprendizaje social. Entonces hay muchas atribuciones que se le hacen a determinados tipos de personas o grupos. Un ejemplo de eso dice que los pastusos son tontos, y realmente no podemos hacer una generalización de que los pastusos realmente sean tontos, o los costeños sean holgazanes, o los paisas son oportunistas, porque también sí tenemos que entender que no podemos generalizar, y lo que hace el estereotipo muchas veces es generalizar en esas particularidades que es la cultura, una cultura determinada o raza. O también el estereotipo se da por experiencias previas. Entonces tuvimos una experiencia desagradable en alguna ocasión con un individuo de determinado grupo social, entonces ya estereotipamos que ese tipo de personas que se visten así, que actúan así, son personas que pues tienen un comportamiento negativo. Y entonces un ejemplo de eso puede ser en el caso de los chicos tatuados o los metaleros. Entonces vimos un grupito X fumando en un parque, y ya decimos que todos los metaleros tatuados consumen drogas, y no tenemos que generalizar así, porque puede haber muchas personas que escuchen ese tipo de música, se identifiquen con esa cultura, pero realmente no tengan ninguna afinidad con las drogas. En este caso, los estereotipos se pueden dar por varios tipos. Estereotipos en un ámbito cultural, social, racial, de género, de clase social, edad, moda o religión. Se puede dar una valoración positiva o negativa, aunque la mayor parte de las veces la valoración siempre va a ser negativa, ¿sí? Hay muy escasos estereotipos que hablen de algún atributo o alguna característica puntual positiva. Un ejemplo de esos podría ser que las colombianas son las mujeres más lindas del mundo, pero pues estaríamos haciendo una idea muy general, y realmente la belleza depende de la perspectiva de cada uno. Entonces no se puede generalizar que pues solo las mujeres colombianas son las más lindas.
En su mayoría son atribuciones negativas, como decía. Entonces se dan juicios de manera negativa, y entonces este tipo de cosas abren puertas a rechazo y a violencia. Cuando hablamos de violencia, no solamente estamos hablando de violentar o agredir a alguien de manera física o verbal. La indiferencia también es una violencia, y la invitación para romper los esquemas del estereotipo, porque es que no podemos eludirlos, el estereotipo está en todas partes, y como decimos muchas veces a estas personas que están en los medios de comunicación como televisión, radio, internet, etcétera, lo que hacen es utilizar estos medios solamente con un fin lucrativo. En sí, lo que a ellos les interesa es que nosotros no tengamos un pensamiento crítico, ¿sí?, frente a sus posturas y siempre a sus perspectivas de belleza y a sus perspectivas de sociedad, ¿sí? Entre menos se salgan ellos del esquema que nos presentan, normalmente más comodidad hay. Entonces no van a permitir que nosotros tengamos un pensamiento crítico. Entonces ahí partimos desde la individualidad, desde la libertad y desde también la capacidad de libre albedrío que tenemos cada uno para poder dar un juicio y un criterio de valor y una postura. Bueno, y continuando con esto del estereotipo, pues podemos terminar con una reflexión que nos hace pensar del estereotipo y del prejuicio, o hacer una diferenciación de lo que es el estereotipo y el prejuicio. El estereotipo se refiere como a la creencia sobre un grupo en particular, ¿sí? Entonces, como nos hablaba Judy, algunos ejemplos, hay estereotipos sociales donde se tildan algunos grupos. Por ejemplo, un grupo lo podemos denominar como pobres, los podemos denominar como incultos, etc. Un prejuicio es algo más particular y característico del individuo, como lo nombraba Nelsi. Y ya vamos a continuar un poco pensando en la discriminación, de la que nos va a hablar John, pero también pensando en estos tres aspectos que son tan importantes dentro de la reflexión de la psicología social. Entonces podemos decir que el estereotipo es lo que yo pienso, el prejuicio es lo que yo siento, y la discriminación es cómo actúo. Que la discriminación, la más conocida y la más denominada, es la discriminación racial, ¿no? Incluso podemos ver el caso pues del holocausto judío, también la defensa de la raza, ¿cierto?, de la raza aria ya en todo el continente europeo, particularmente en Alemania, cuando ocurrió todo este holocausto. Entonces pensemos en esta reflexión acerca, en este caso, de los inmigrantes venezolanos. ¿Cuál es el estereotipo que tenemos nosotros de ellos? El prejuicio que hemos formado de algunos individuos que a veces vemos de pronto en el semáforo, y la discriminación que a veces hacemos, ¿no? Entonces podemos continuar con esa reflexión. Bueno, y continuamos ahora hablando acerca de discriminación, que hace parte de nuestros tres conceptos fundamentales que estamos trabajando. Entonces John nos va a compartir lo que es la discriminación y algunos detalles propios del tema. Bueno, buenas noches para todos. Como tal, tenemos una definición de discriminación. La discriminación es dar un trato distinto a las personas que en esencia son iguales. Es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Hidnes en 1993 nos dice que es un sistema de relaciones entre los grupos sociales que produce
y reproduce desigualdades. También tenemos un concepto de discriminación que significa seleccionar excluyendo. Es decir, estamos en un grupo y llega el director. Tenemos diferentes razas, tenemos diferentes colores y por ejemplo son 2 morenos y 5 blancos y solamente escoge a 3 blancos y no le da la opción a un moreno. Eso es discriminación. Continuamos. La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias a través de la formación de estereotipos y prejuicios. Tenemos unas características de la discriminación. El principio de igualdad es uno de los valores más importantes de la discriminación. Es una conducta socialmente presente, se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta convertirse en una práctica cotidiana. Es progresiva, ya que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas. Evoluciona al adoptar nuevas formas y modalidades. Constantemente se reproducen nuevas situaciones que tienden a generar conductas discriminatorias. Obedece a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: la negación del principio de igualdad y la violación de los derechos humanos. Puede generar daños morales, físicos, psicológicos, materiales y diversas limitaciones. ¿Quiénes pueden ser víctimas y cómo se presenta? Todas las personas pueden ser objeto de discriminación, sin embargo son más proclives de padecerla aquellas personas en situación de vulnerabilidad, desventaja por circunstancias sociales o personales. Esto se presenta muchas veces en las prácticas sociales. Las autoridades también pueden generar discriminación, también se presenta de manera no consciente. Muchas veces uno, sin querer, queriendo, digamos esta frase elocuente, uno discrimina, pero no es con intención. Bueno, tenemos formas de discriminación. La discriminación de hecho. Esta consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos, cuando se trata de modo distinto a algún sector, como por ejemplo a las mujeres o a las personas mayores. Tenemos también la discriminación de derecho. Es aquella que se encuentra establecida en la ley, vulnerando los criterios prohibidos de discriminación. Tenemos la discriminación directa, que es cuando es evidente y explícito. Tenemos la discriminación indirecta, cuando la discriminación no se da en función del señalamiento explícito de uno de los criterios prohibidos, sino que el mismo es aparentemente neutro. Tenemos la discriminación por acción, cuando se discrimina